Martes 13 de agosto comenzamos el resumen informativo en GBC News. El espacio informativo de Global Business Community, Miguel Ángel Quero y Daniela Bielman, listos para revisar titulares. El mundo bursátil se mueve en medio de las protestas en Hong Kong, la derrota en las elecciones primarias del presidente argentino y el conflicto China-Estados Unidos sigue en primer plano. Wall Street cae por tensión geopolítica y temor a recesión. Crisis de gobierno en Italia pone en expectativa al euro. Industria alemana sufre con la guerra comercial. Wall Street cayó en una jornada de ventas generalizadas porque la tensión geopolítica asustó a los inversores e impulsó un repunte del mercado de bonos. Los focos de tensión se multiplican en pleno mes de agosto, uno de los más propicios a la volatilidad por el tradicional descenso de volúmenes que conlleva el verano. Los tres principales índices del mercado cerraron con fuertes bajas, pero con bajos volúmenes negociados. Ante este panorama, el Dow Jones cayó 391 puntos, incapaz de aguantar la línea de las 26.000 unidades. El último cruce lo ha marcado en los 25.896 puntos, 1,49% a la baja. 1,23% ha dejado el S&P 500, que ha vuelto a distanciarse del máximo de los 3.000 en los 2.882 puntos. El retroceso del tecnológico Nasdaq ha sido de 1,2%, pérdida que ha conducido su gráfica hasta los 7.863 enteros. La plaza bursátil sufre una liquidación porque el mercado de bonos sube como la espuma. Hay una búsqueda de seguridad y múltiples factores de incertidumbre. Dicha búsqueda llevó a que los precios del oro subieran un 1% más, rondando sus máximos históricos. Los 11 principales sectores del S&P cerraron en rojo, con el financiero, de materiales básicos, de energía y consumo discrecional, sufriendo las mayores caídas porcentuales de la sesión. Los mercados de los futuros de Estados Unidos revirtieron las ganancias luego que China arremetiera contra las protestas en Hong Kong, lo que generó temores de que usara la fuerza para restablecer el orden. Esta y más noticias de la economía mundial en nuestro bloque informativo. El aeropuerto internacional de Hong Kong canceló todos los vuelos del lunes después que los manifestantes invadieran el edificio. Las protestas, cada vez más violentas en el centro financiero asiático, han entrado en su 10ª semana en uno de los desafíos más serios para el gobierno del Partido Comunista. Alemania, la mayor economía de Europa, informará mañana un crecimiento del PIB del periodo de 3 meses que finalizaron en junio. Después de un crecimiento de 0,4% en el primer trimestre del año, los analistas predicen una ligera contracción. El país depende en gran medida de los exportadores que venden una vasta cantidad de productos a China y Estados Unidos. La lucha por las ventas mundiales de automóviles también han afectado a los fabricantes de automotores del país. La decepcionante producción industrial y los datos comerciales publicados la semana pasada han señalado más malas noticias. El poder de compra de los mexicanos tiene su mayor impulso en 17 años. El aumento al salario mínimo y la baja inflación en los últimos meses han propiciado un buen clima para la recuperación del poder de compra. Entre enero y junio de este mismo año, los salarios reales de los trabajadores asegurados han aumentado en 2,64%, su mayor recuperación desde 2002. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años vuelve a caer por debajo del 1,7% a medida que la demanda de activos de refugio aumentaba en respuesta a los acontecimientos en Hong Kong y Europa. La rentabilidad a 10 años se mantiene por debajo de 2%, un fenómeno denominado curva de rendimiento invertida que algunos economistas consideran un indicador temprano de recesión. El líder del partido de la Liga de extrema derecha italiana, Matteo Salvini, dijo que no estaba siguiendo ningún plan para abandonar el euro. Lo hizo en un esfuerzo por calmar los mercados después de que detuviera su propia coalición de gobierno y convocara elecciones anticipadas la semana pasada. El partido de Salvini ha presentado una moción de censura que espera que conduzca a elecciones y lo sitúe como nuevo líder de Italia. Su partido actualmente goza de una clara ventaja en las encuestas de opinión nacionales. Saudi Aramco ha comprado una participación de 20% con un valor estimado de $15.000 millones del negocio petrolero y químico de Reliance Industries en la India, una medida que fortalecerá su posición en el segundo mayor mercado petrolero de Asia.
El anuncio se ha producido justo cuando Aramco informó de una caída de más de 10% en las ganancias netas del primer semestre, de 46.900 millones de dólares, lo que atribuyó a la bajada de los precios del petróleo. Los activos de Argentina se desplomaron en Wall Street este lunes luego del fuerte revés electoral del presidente liberal Mauricio Macri en las primarias, que amenaza seriamente su reelección en octubre y la continuidad de sus reformas económicas. En la bolsa de Nueva York, los bonos argentinos mostraron caídas de alrededor de 20% y las acciones de las empresas argentinas de más de 50% como reacción al resultado de las primarias. Esta semana el mercado neoyorquino mirará hacia las minoristas, pues varios de sus pesos pesados en Wall Street publican cuentas trimestrales. BlackRock AISO se convertirá en accionista mayoritario de Authentic Brands Group, la firma cabecera de marcas como Sport Illustrated, Aeropostal y Nine West. El acuerdo, aún pendiente de confirmar por las partes, habría contemplado una valoración de 4.000 millones por la compañía adquirida, deuda incluida. Al cierre, las acciones del grupo de inversión han caído 2.28%. Se conoció un informe de la consultora Nielsen que muestra que el ritmo de crecimiento de poder adquisitivo de los hispanos en Estados Unidos es más del doble que el resto de la población del país. Ahora con ustedes Carlos Sánchez y su sección Invirtiendo en Vidas. Si usted quiere que Dios le resuelva sus problemas, ayude a resolverle el problema a otra persona. Ponga semilla en la tierra. No basta con decir que confiamos en Dios y en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Sería como aquel agricultor que no siembra ninguna semilla y espera una gran cosecha. La Escritura dice que hay dos cosas que debemos hacer en tiempo de dificultad. Primero, tenemos que confiar en el Señor y segundo, debemos salir y hacer lo bueno. Salga a sembrar algunas semillas. Si necesita un milagro financiero, siembre recursos en aquel que tenga una necesidad mayor que la suya. Si no tiene dinero, haga alguna labor física para alguien. Córtele el césped a la anciana que vive sola, lávele el automóvil, hágale un rico pastel. Si se siente solo o necesita amigos, no se quede sentado mes tras mes solitario y triste. Vaya al asilo para ancianos y encuentre a otra persona que se sienta sola y sea su amigo. Entre al hospital y anime a alguien. En su tiempo de necesidad, no se quede pensando en lo que no tiene. Mejor piense en qué clase de semilla puede sembrar para salir de esa necesidad. Invierte en tu vida. Llegamos así al final de GBC News, el espacio informativo de Global Business Community. Ha sido un placer estar con ustedes. Será hasta la próxima.